Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias de amor, los romances y por supuesto, de uno de los actores turcos más carismáticos del momento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y su confesión sobre el amor a primera vista. Si lo han oído bien, vamos a desgranar todo lo que Kerem ha compartido sobre este fascinante concepto y cómo lo ha vivido él mismo. Sé que muchos de ustedes ya conocen a Kerem Bürsin, ese actor que nos ha conquistado con su talento, su sonrisa y su innegable carisma en producciones como Sen Kalkapm o Bu Şehir Arkandan Gelecek. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus personajes, vamos a hablar del hombre detrás de la pantalla, de sus experiencias y sobre todo, de cómo él entiende y ha vivido esa chispa inicial, ese flechazo, ese amor a primera vista. ¿Es algo real? ¿Es un mito? ¿O es algo que Kerem ha experimentado en carne propia? Pues prepárense porque vamos a contárselo todo. Y antes de empezar esta fascinante conversación, no olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y exclusivo. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando el material que tanto les gusta. Ahora sí, vamos de lleno con el tema de hoy. Kerem Bürsin, en diversas entrevistas y apariciones públicas, ha tocado el tema del amor a primera vista en varias ocasiones, y sus respuestas son realmente reveladoras. Él no es de los que se quedan en lo superficial, cuando habla de amor, lo hace con una profundidad y una honestidad que lo hacen aún más entrañable. Lo primero que queda claro es que Kerem sí cree en esa conexión instantánea. No es un escéptico del tema, al contrario, parece que ha experimentado esa sensación de algo especial en el primer encuentro. Él describe el amor a primera vista no tanto como una decisión racional, sino más bien como una reacción instintiva, un reconocimiento del alma, si se quiere. Es esa sensación de que de repente el mundo se detiene por un segundo, y hay una persona que, sin saber nada de ella, te atrae de una manera inexplicable. Kerem ha mencionado que para él, esta experiencia no es necesariamente sobre la belleza física, aunque reconoce que la atracción inicial puede tener un componente visual. Lo más importante para él es esa energía que emana de una persona, esa aura, esa forma de ser que te atrapa desde el primer momento. Ha confesado que en su experiencia personal, el amor a primera vista no siempre se traduce en una relación duradera o en el amor de su vida. Es más bien el detonante, la chispa que te hace querer conocer a esa persona más a fondo. Es el inicio de un viaje, la puerta que se abre para descubrir si esa conexión inicial tiene la profundidad y la compatibilidad para convertirse en algo más. Es importante entender que, según Kerem, el amor a primera vista es solo el comienzo, no el destino final. El verdadero amor, el que perdura, requiere esfuerzo, conocimiento mutuo, tiempo y mucha comunicación. Lo interesante de las declaraciones de Kerem es que él no idealiza el amor a primera vista. No lo presenta como una varita mágica que resuelve todos los problemas. Al contrario, es muy consciente de que esa primera impresión, por muy poderosa que sea, puede ser engañosa. La verdadera prueba viene después, cuando se empiezan a conocer las virtudes, los defectos, las manías, las ambiciones y los miedos de la otra persona. Y es ahí donde se ve si esa conexión inicial era algo más profundo o simplemente una atracción pasajera. Por ejemplo, en alguna entrevista, Kerem compartió una anécdota, sin dar nombres, por supuesto, de cómo ha sentido esa especie de clic con alguien. Describió la sensación como una electricidad, un reconocimiento casi automático. Era como si su subconsciente dijera, ahí hay alguien especial. Pero inmediatamente después él añade la parte importante, pero eso solo es el principio. Luego viene el trabajo, el conocer, el entender. Si esa chispa inicial se convierte en algo más, es porque hay una conexión real de almas y personalidades. Esta perspectiva de Kerem es muy saludable y realista. Nos recuerda que si bien esas mariposas en el estómago y esa sensación de fascinación al conocer a alguien pueden ser emocionantes, el amor verdadero se construye, se cuida y se alimenta día a día. El amor a primera vista, para él, es más una invitación a explorar un potencial que una garantía de éxito. Además, Kerem ha hablado de cómo la experiencia y la madurez influyen en la percepción del amor. A medida que uno va viviendo, va aprendiendo a distinguir mejor entre la ilusión y la realidad. Lo que en la juventud puede parecer amor a primera vista, con el tiempo, uno aprende a analizarlo de forma más
Tiva sin dejar de lado la magia, por supuesto. Él parece tener esa sabiduría de saber equilibrar la intuición con la razón. Otra faceta interesante de sus declaraciones es su visión sobre la importancia de la autenticidad. Él cree que el amor a primera vista, para que sea genuino, debe surgir cuando uno está siendo completamente uno mismo. No se puede pretender ser alguien que no eres para atraer a alguien. Si la conexión es real, será porque la otra persona se sintió atraída por tu verdadera esencia. Y de la misma manera, él espera lo mismo de la otra persona. Es un intercambio de autenticidades, donde la primera impresión surge de un lugar de honestidad pura. Hemos visto en sus redes sociales y en las noticias que Kerem ha tenido relaciones sentimentales conocidas. Y aunque no sabemos los detalles de cómo comenzaron cada una de ellas, sus comentarios generales sobre el amor a primera vista nos dan una pista de su forma de entender las relaciones. Él no parece ser una persona impulsiva en el amor, sino alguien que valora la profundidad y la conexión genuina, independientemente de si ésta se forjó en un instante o se fue construyendo con el tiempo. Piensen en esto, el amor a primera vista, en su forma más pura, es una aceptación instantánea de la otra persona, una especie de resonancia. Es como si dos almas se reconocieran sin necesidad de palabras. Kerem parece creer en esa posibilidad. Sin embargo, él es muy pragmático al respecto. No se deja llevar solo por esa emoción inicial. La analiza, la pone a prueba con el tiempo y la realidad. Y eso, para mí, es un signo de madurez emocional y de un enfoque saludable hacia las relaciones. ¿Y cómo se traduce esto en su vida? Pues sin entrar en detalles personales que no nos corresponden, podemos inferir que Kerem busca relaciones basadas en el respeto mutuo, la admiración y, por supuesto, esa conexión inicial que él reconoce. Es probable que si alguna vez sintió amor a primera vista, esa persona haya tenido algo único en su forma de ser, algo que capturó su atención de inmediato y lo invitó a descubrir más. Es importante también mencionar que Kerem es un artista. Los artistas a menudo tienen una sensibilidad especial para percibir las energías y las emociones. No es de extrañar que él sea más receptivo a este tipo de experiencias. Su mundo está lleno de matices, de sutilezas, y su forma de ver el amor, seguramente, también lo está. En resumen, Kerem Bürsin no solo cree en el amor a primera vista, sino que lo ve como una poderosa chispa inicial, un reconocimiento instantáneo de una conexión potencial. Sin embargo, él enfatiza que esta chispa debe ser nutrida y explorada para que pueda florecer en un amor verdadero y duradero. No es una sentencia, sino una invitación. Es la magia del primer encuentro, pero con los pies bien puestos en la tierra. Él valora la autenticidad, la profundidad y la comprensión mutua como pilares fundamentales de cualquier relación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo donde hemos desgranado las confesiones de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista. Hemos visto que para él no es un cuento de hadas, sino el emocionante comienzo de un viaje, una invitación a descubrir si esa conexión inicial tiene la fuerza para convertirse en algo más profundo y significativo. Él nos ha recordado que la magia del primer encuentro es solo el principio, y que el amor verdadero se construye con tiempo, autenticidad y esfuerzo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este interesante tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el amor a primera vista. ¿Creen en él? ¿Lo han experimentado? ¿Qué significa para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Kerem Bürsin o simplemente con quien creen que podría disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!